Bueno, viene después la práctica número 8, medición de la potencia monofásica. Ok, bueno, aquí nosotros vamos a medir, bueno, esto que nos quiere decir, que nosotros tenemos que encontrar las potencias que yacen en nuestros circuitos que vamos a realizar en práctica. Esta vez pues será en simulador por medio de Simulink. Entonces, bueno, aquí de encaje primero nos pide armar un tablero en donde tengamos dos impedancias de circuito en serie y tengamos un wattmetro, y de aquí conocer estos datos para luego hacer la parte analítica. Y bueno, antes que nada vamos a realizar lo que se nos pide en el reporte. Primero, ¿qué es el wattmetro? El wattmetro es un instrumento de medición eléctrica en el que se mide la potencia de un circuito, y se compone de una parte, se compone de una adición de dos instrumentos de medición de circuitos. Uno es el voltímetro y otro es el amperímetro, que están conectados y ¿cómo se llaman? Están conectados debido a que pues bueno, si nosotros llegamos a la ley de Ohm, decir que la potencia, aquí en la potencia el voltaje es directamente proporcional a la corriente, y por eso nos da la potencia eléctrica, que es watts. Y bueno, y la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza en un intervalo, en un cierto intervalo. Empecemos con esto. Bueno, primero tomamos nuestras medidas. Estas son las que tomamos del Simulink Multisim, perdón, tanto de serie como de paralelo. Ahora vamos a la parte analítica. Bueno, aquí se nos pidió que hiciéramos un mapa, bueno, un triángulo de potencias para conocer qué es lo que estamos viendo. Y bueno, entonces aquí por medio de los datos que se nos dan, que aquí tenemos nuestro primer trabajo. Ok, está en serie una resistencia de 210 y de 150. Entonces están teniendo 93 de voltaje, pero esos son por cada carga. Sin embargo, se adiciona con el que tenemos aquí, porque está en serie, y aquí no va a afectar. Aquí tienen el mismo voltaje porque pues son de diferente. Y bueno, aquí nuestra corriente total es de 1.067, que pues lo pusimos en los datos y en el wattmetro. Ok, aquí se nos está disparando. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, lo corremos y tenemos 24.2 watts. Ok, entonces vamos acá y aquí hacemos nuestro cálculo y tenemos que nos sale 22.4, o sea que está bien, y por lo tanto va a quedar en ángulo cero. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser carga resistiva, no tenemos potencia reactiva o aparente, ya que las resistencias solamente absorben potencia real. Y vamos a resistencias inductivas. Aquí en este caso es diferente. En este vamos a tener que, por las propiedades inductivas,
vamos a obtener que estas cargas inductivas van a absorber potencia reactiva, ya que esa es su propiedad. Y bueno, nosotros tenemos los datos aquí, como en el Simulink. Entonces, si lo iniciamos, tenemos estos datos, ok, nos da un total de 2.203. Vamos a pararlo, ok, pero no nos está dando la potencia. ¿Por qué? Porque solamente, como dije, absorbe solamente potencia reactiva por aquí, porque nos da esto. Y bueno, entonces, como la inductiva es mayor el ángulo de voltaje que de corriente, por lo tanto este se va hacia arriba. Y bueno, tenemos esto. El inductivo es al contrario, este se tiende a ir hacia abajo, porque esa es su propiedad, y solamente absorbe potencia reactiva. Es lo único que son iguales el uno con el otro. Entonces, pues acá tenemos nuestra carga, y bueno, tenemos nuestra corriente total, que es .199, acercándose al punto 2. Entonces, conocemos las impedancias por medio de una fórmula para conocer la impedancia de la inductiva, así como la inductiva, como nosotros la encontramos, pero con otra fórmula, es descapacitiva. Y bueno, tenemos que es este dato. Sin embargo, va a menos 90, entonces va a tender abajo. Vamos con el siguiente: resistencia resistiva e inductiva. Ok, en este punto se combinan dos resistencias, que son la resistencia resistiva, que es la que absorbe potencia real, y la inductiva, que absorbe potencia reactiva. Pero aquí está atrasado el ángulo de corriente. Ahora vamos con resistivo inductivo. Este es nuestro. Ok, entonces nada más lo reproducimos, lo mandamos a hacer la simulación, y bueno, nos da que el batímetro está en 41.191 watts. Ok, bueno, si vamos nosotros directo al problema, aquí tenemos que en este lugar la potencia nos va a dar positivo, y ya vamos a tener un triángulo como debíamos de tener. Pero acá vemos que está del lado positivo. ¿Por qué? Porque el ángulo de corriente se atrasa con respecto al ángulo de voltaje. Y tenemos estos datos. Ok, y vamos al último problema, que es la resistiva capacitiva. Aquí trabaja de diferente forma. Y bueno, tenemos nuestro triángulo así, que es hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos la potencia, la potencia total de la potencia real y compleja, bueno, la potencia compleja, encontramos esto, bueno, tenemos que nos va a ir a mandar a un ángulo negativo. Por lo tanto, va a bajar la potencia reactiva. Y bueno, aquí dice que tenemos 24.27 de watts con los datos que sacamos en la operación analítica. Y bueno, entonces nada más nos falta corroborarlo. Y empezamos a correrlo.
paramos esto y vamos a hacer la siguiente práctica. Y luego, ok, aquí ya tenemos los datos y luego tenemos un punto 34 de corriente y nos da 24 y con un ¿cómo se llama? Con un factor de potencia menor al de la carga resistiva inductiva. Ok, bueno, entonces vamos a ok, mientras se abre vamos a ver los siguientes datos. Ahora tenemos que aquí está nuestro circuito paralelo. Ahora en vez de hacerlo en serie, vamos a hacerlo en paralelo. Y bueno, vamos a utilizar otras fórmulas para que nos dé correctamente la potencia real, corroborando a lo que se nos está dando en el simulador. Y bueno, vean que tenemos acá esta parte. Y bueno, ok, el primer problema. Vamos a viajar hacia el siguiente problema, que es el de carga resistiva. Okay. Bueno, tenemos que, pues es igual, no va a cambiar las propiedades. Sin embargo, la potencia va a ser mayor a la que nosotros calculamos debido a que está en paralelo. Y el voltaje es igual, o sea, siempre va a ser igual para todas las cargas que estén en paralelo y las corrientes no. Así que entonces vamos hacia el primer problema, que son de cargas resistivas. Ok, aquí tenemos esta parte. Tenemos construido nuestro circuito y lo vamos a correr. Ok, nos está dando ahora estos datos. Muy bien, esto nos da por carga de voltaje. Entonces vamos a tener que utilizar este para que nos dé el dato que se nos está proporcionando el batímetro. Ahora vamos a la hoja. Ok, ahora, como ahora ya no está en serie, es en paralelo y tenemos que utilizar el ¿cómo se llama? La fórmula que son para las sumas de resistencias en paralelo. Tenemos estos datos y luego nos da 99.56, nos da igual, y así se nos representa el dibujo, así como en el de serie. Ahora vamos al siguiente, nos toca inductivas. Entonces nos movemos aquí está. Entonces ahora ya son inductivas y luego lo mandamos a correr el circuito simulado y bueno, tenemos nuestra suma. Aquí estos se van a sumar porque son de toda la carga del circuito. Bueno, lo sumamos y nos da el total de que es 16.475. Aquí tenemos nuestra suma. Esta es nuestra Z total que tenemos en el circuito. Bueno, entonces ahora hacemos la fórmula de
el SS, se me olvidó comentar, que es el de voltaje al cuadrado por la impedancia conjugada, y nos va a dar que es una potencia reactiva y se va a disparar hacia arriba porque son inductiva. Por ende su ¿cómo se llama? Su propiedad es que este va a trazar el ángulo de corriente con respecto al de voltaje. Vamos al capacitivo. Capacitivo es al contrario, y nos va a dar pura potencia reactiva. Y ahora, si vemos en el otro, en el siguiente, vamos a ver que va a ser diferente. Ok. Y por lo tanto solamente vamos a obtener esta potencia reactiva, como lo pueden notar. Y luego vamos a la última práctica. Bueno, las últimas dos. Aquí vamos a tener nuestro triángulo. Y bueno, estos me llegó a dar hasta 41.48 watts. Esto lo conoces por la potencia compleja, ya que por medio de los complejos obtienes mucha información, tanto de potencia como de potencia reactiva como de potencia aparente. Ok, entonces vamos a sacar, primero paramos y después este es. Volvemos a cargar, lo corremos y nos da una potencia de 41.48. Da igual a las operaciones que estábamos realizando. Ok, y ya en el último, este es el capacitivo paralelo. Ok, aquí tenemos nuestra suma de corrientes por carga. Ok, 41.48. Entonces nos vamos a la última parte, y ahora el triángulo se va hacia abajo, ya que tienen la propiedad capacitiva. Sin embargo, también tiene una resistencia, y por lo tanto vamos a tener nuestra potencia real y reactiva, pero negativo. Y también nos podemos hacer referencia con el ángulo, porque también cuando podemos transformarlo de modo rectangular a polar, podemos conocer la potencia aparente, que es la hipotenusa, ¿cómo se llama? La línea oblicua. Y bueno, eso es todo.